Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de los Rockefeller. Espero que les esté gustando. Seguimos en el primer tema, que es el padre, y vamos a continuar. El monopolio que había logrado en Cleveland le prestaba aún mayor influencia sobre las compañías ferroviarias que dependían de sus fletes, y enfrentando las unas con otras logró acuerdos de tarifas que anulaban las ventajas de las regiones y potenciaban su propio control en el mercado de fletes y consignaciones. En principio, las regiones habían venido pagando $1,50 por barril directamente enviado a la costa, mientras que él pagaba $2, aparte de otros 40 centavos por el transporte del crudo desde las regiones hasta Cleveland. A partir de entonces, todas las refinerías pagarían la misma tarifa hasta la costa, $2 por barril, y Rockefeller obtendría una rebaja en las tarifas del transporte de crudo hasta Cleveland. Pero esto no era más que parte de la ofensiva, anticipándose en cierto modo al contubernio que los mafiosos del sindicato del crimen celebrarían en el futuro en los Apalaches. Rockefeller y Flagler concertaron una reunión con sus asociados W. G. Warden y Charles Lockhart. Sentado al sol en Saratoga, que Ida Tarbell denominaría más tarde la meca de los chanchullos, Rockefeller expuso el tema con voz tenue y aguda, asegurando a los otros que la única manera de cortar la constante rivalidad e incertidumbre del mercado del refino era crear una organización única. La Standard, dada su envergadura y las ventajas de que gozaba por parte de las compañías ferroviarias, era naturalmente el candidato ideal. Los otros se mostraron escépticos, pero Rockefeller les invitó a Cleveland para que examinasen los libros de la Standard Oil. Lo hicieron y se marcharon convencidos, vendiendo sus refinerías y maquinaria a cambio de acciones de la Standard. Casi al mismo tiempo, la Charles Pratt Company de Nueva York se incorporaba al esquema de la Standard, aportando la notable valía de Henry H. Rogers, quien más tarde sería amigo y jefe de Mark Twain. Al principio, estas firmas no divulgaron su nueva condición de partícipes en la maniobra de la Standard, pues Rockefeller quería que adquiriesen la mayor parte posible de la competencia local antes de hacerse públicas las características de su plan. Junto con la recién fundada Acme Refining Company de John Archbold, establecida en las regiones, las firmas fueron actuando de tapadera por cuenta de la Standard, comprando las empresas de la competencia como si fueran para ellas. Todo era clandestino y existía un léxico críptico para telegramas y correspondencia. Doxy era la estándar, dudosos los refinadores, mezclador significaba inconveniente en fletes, droguero, Filadelfia. El propio Rockefeller hablaba con sus colegas como si estuviesen tratando secretos de Estado, y muchas veces cuando le preguntaban algo delicado contestaba: mejor es que no lo sepas, no se puede contar lo que no se sabe. Al iniciarse la campaña, la estándar estaba secundada por 15 refinerías en Nueva York, 12 en Filadelfia, 22 en Pittsburgh y 27 en las regiones petrolíferas. Cuando concluyó, no había más que el estándar. La estructura del naciente monopolio petrolero solo se evidenció cuando ya era un hecho consumado y Rockefeller estaba ya en una fase de manipulación que ni protestas públicas de refinadores y productores ni acción legislativa podían parar. En las regiones, los refinadores intentaron arrancar a las compañías ferroviarias un comunicado manifestando que en su calidad de transportistas tenían ciertas responsabilidades públicas, pero no lo consiguieron. Tampoco lograron reformas con leyes reguladoras que pusieran coto al barrido de la estándar y preservaran la competencia que quedaba en el mercado. La explicación es que los legisladores habían sido sobornados con largueza por la estándar. Como más tarde diría el intelectual socialista Henry Desmarais, Lloyd en Well Against Commonwealth, en la primera gran andanada contra Rockefeller, la estándar hizo de todo en el Parlamento de Pensilvania, salvo refinarlo. En 1877 la estándar no tenía rivales ni en las regiones, ni en Filadelfia, ni en Pittsburgh. Solo en Nueva York quedaba un pequeño foco de resistencia, formado por algunos refinadores independientes dispersos. En abril de 1878, Flagler escribía a un conocido señalando que la capacidad total de refino de Estados Unidos era de 36 millones de barriles anuales, de los que la Standard Oil producía 33 millones. Hacia 1880, Rockefeller refinaba el 95% del petróleo que producía el país.
Desde la época colonial en el Nuevo Mundo, cuando la corona otorgaba monopolios, ninguna compañía había llegado a tal acaparamiento del mercado. Un frío día de invierno de 1874, John D. Rockefeller entró como una tromba en su despacho y, agarrando a Flagler por la manga con los ojos bañados en lágrimas, comunicó a su único amigo íntimo la buena nueva. SETI acababa de dar a luz a un niño. Padre de 4 niñas, había logrado el verdadero varón, John D. Rockefeller Jr., Mr. Jr., como le llamarían a partir de los 13 años, y sus 3 hermanas, Bessie, Alta y Edith. La otra, Alicia, murió de pequeña. Conservarían pocos recuerdos de infancia de la Standard Oil, aunque iban de vez en cuando a la gigantesca fábrica en los suburbios de Cleveland. La mayor parte de los recuerdos sobre su cada vez más célebre padre se remiten a momentos más apacibles, ya que ellos le conocían en una faceta vedada para los demás, y nunca olvidarían su modesta alegría al hacer cosas tales como conducir el magnífico tronco de caballos idénticos a velocidades vertiginosas por los caminos de herradura de Cleveland, nadar estilo perro en verano en un lago con la cabeza estirada y una paja en el pelo, o patinar sobre hielo en invierno con precisión geométrica, ataviado con chistera y levita, un rato antes de ir al trabajo. Poco antes de nacer su hijo, Rockefeller había celebrado su prosperidad adquiriendo un caserón de ladrillo en la calle más de moda de Cleveland, la Euclid Avenue. Algunos denominaban aquella vía arbolada con olmos la hilera de los millonarios, a causa de las mansiones victorianas construidas por los que habían hecho fortuna en la coyuntura comercial que vivió la ciudad. Pero mientras otros nuevos ricos consagraban sus ocios a promover la cultura y el nivel social de Cleveland, acompañando por la ciudad a Bret Hart, Mark Twain, Oscar Wilde y una plétora de celebridades que daban conferencias los fines de semana, los Rockefeller no mostraban interés por tales actividades y en cambio dedicaban su tiempo a cosas más sensatas. Los domingos, los esbeltos carruajes recorrían raudos Euclid Avenue, trasladando a muchos de sus vecinos a la misa en la iglesia episcopal de St. Paul. John D. Rockefeller llevaba a sus 3 hijas y esposa en calesa, y después de ayudar caballerosamente a SETI, que ya esperaba el 5.º retoño, a ocupar su asiento, él mismo conducía el carruaje en dirección opuesta hasta la iglesia batista de Erie Street. También poco antes de nacer el pequeño John, Rockefeller había adquirido 79 acres con bosque fuera de la ciudad, en Forest Hill, propiedad que fue creciendo hasta convertirse en una finca de 700 acres. En principio iba a ser una inversión proyectada para convertir el lugar en una especie de balneario y lugar de concurrencia pública, y por ello ordenó a los contratistas remodelar la enorme casa existente para convertirla en sanatorio, pero después el agobio de los problemas a que se enfrentaba la Standard Oil le hizo desentenderse del proyecto y Forest Hill acabó siendo la casa de veraneo. El lugar le encantaba, pero la casa, con sus docenas de habitaciones, exuberancia de torres, miradores y terrazas, todo ello ornamentado con volutas y otras chabacanerías, era una especie de derroche para una familia poco numerosa. A Rockefeller le costó renunciar a la idea de sacar rendimiento a Forest Hill. 4 años después de la adquisición, contrató camareros negros y por un tiempo intentó convertirla en hotel y casa veraniega para su familia. Una dama de Cleveland recordaría años más tarde que su abuelo, un hombre de negocios conocido de Rockefeller, había sido invitado a Forest Hill a pasar lo que él suponía un fin de semana de asueto, y que unos días después de regresar a su casa quedaría sorprendido al recibir una factura de $10, pero poco a poco fue acomodándose a la idea de que no fuese una fuente de ingresos y enseguida se convirtió en la residencia preferida de la familia. Los hijos de Rockefeller se criaron sin tener conciencia de que eran la familia más rica de Cleveland. Siguiendo la tradición, todos hacían algo para ganar dinero para sus gastos. Todos llevaban una réplica del libro mayor A, y no pudieron contener su indignación cuando empezaron a enterarse de que la gente tachaba de monstruo sin corazón al padre que ellos adoraban tanto. El John D. Rockefeller que ellos conocían era incapaz de los delitos que se le imputaban. Era un hombre que a lo largo de los años había desarrollado una especie de humorismo anticuado, o cuando menos había logrado relajarse lo suficiente como para expresar parte del humor juvenil que se había visto obligado a reprimir desde niño. Los hijos estaban encantados con aquel don genial para el mimo que generalmente exhibía en la mesa.
También otras personas allegadas a Rockefeller fueron testigos a veces de esta faceta humana. George Rogers, su secretario privado, recordaría más tarde una ocasión en que, paseando por Charlotte, Carolina del Norte, durante un viaje de negocios, Rockefeller se detuvo a charlar con un negro sentado en un porche, incitándole a una diatriba contra los ricos y los privilegiados, que después él mismo imitó en la mesa, exagerando extremadamente la dicción del moreno. Rockefeller eludía la compañía de otros industriales famosos. Un prominente banquero comentó dolido a George Rogers: «Nunca vemos al señor Rockefeller, no acude a nuestros clubes ni a nuestras reuniones sociales, y francamente nos lo imaginamos como una enorme araña apostada en su tela esperando devorar a alguien. Lo más probable es que los momentos en que abandone el puesto de mando de la Standard Oil los pasará con su familia». Rockefeller era muy casero y soportaba estoicamente las excentricidades de su padre. Le gustaba coger las manos de su madre en la mesa, besar a su mujer en la frente y jugar con sus hijos. La familia no era para él un estorbo que solo podía soportarse disponiendo de un harén de queridas y otros pasatiempos, sino la primera y última línea de defensa. Construir una familia era tan importante como construir la mastodóntica corporación. En realidad construía la corporación para la familia. Pero aquel Rockefeller familiar no era el mismo que capitaneaba el Leviatán del Standard, monstruo que surgía de las aguas tras argullir y aterrorizar a los peces pequeños. Dentro de la compañía era un tirano benigno y la corporación llevaba la impronta de su personalidad. Recorría constantemente los departamentos de la Standard, comprobándolo todo, apareciendo de improviso ante los jóvenes contables para echar un vistazo profesional a los libros, y quién sabe si también sacando el cuadernillo que siempre llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta para apuntar pequeñas economías que imponer a los trabajadores. En el ápice de algunas de las huelgas históricas más fuertes de la industria norteamericana, Rockefeller se las agenciaba para cursar circulares a los trabajadores, exponiendo métodos para ahorrar dinero y críticas. En una de ellas decía: «Su inventario de marzo señala 17,750 tapones. En el informe de abril figura la compra de 20,000 tapones, 24,000 usados y 6,000 en existencia. ¿Qué ha sido de los otros 750 tapones?». Cierta ocasión en que inspeccionaba una de las plantas donde el queroseno era enlatado para la exportación, se quedó un instante contemplando los recipientes de 5 galones y supo por un operario que en cada uno se empleaban 40 gotas de soldadura. Acto seguido le preguntó: «¿Ha probado alguna vez con 38? No. Haga el favor de hacer algunas con 38 e infórmeme». Si bien algunos bidones soldados con 38 gotas tenían escapes, el defecto se corrigió echando 39 gotas, y a partir de entonces fue regla de fabricación en la Standard Oil. Cuando ya de mayor le mencionaban aquellas economías, Rockefeller contestaba con una amplia sonrisa: «Una fortuna, esto es lo que ahorramos, una fortuna». Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La biografía de los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.